y un discípulo es literalmente un seguidor. ¿Okay? Nosotros somos discípulos, somos seguidores de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Teniendo en la mente lo que dice Mateo capítulo 11, dice en Mateo capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Entonces el Señor Jesucristo da instrucciones a sus discípulos. Por eso estamos aquí. Hemos tenido varios estudios de diferente tipo, ¿verdad? Y pues Dios puso en mi corazón hacer mucho énfasis en los estudios que estamos teniendo y poner cierta pausa ahí, ¿verdad? Para que se quede en el corazón, en la mente de los hermanos lo que estamos estudiando y pues por supuesto tomar muy en serio, ¿verdad?, lo que estamos estudiando de la palabra de Dios, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Somos nosotros discípulos de Jesucristo y es un privilegio ser un discípulo de Jesucristo. Amén. Acuérdense que nosotros como discípulos del Señor tenemos acceso al poder de Dios, ¿verdad? Amén. Tenemos acceso al poder de Dios en acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 1. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Ahí dice claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Okay. Entonces, en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, y cuando recibimos el Espíritu Santo, automáticamente tenemos acceso a lo que es el poder de Dios. Amén. El poder de Dios, gloria a Dios. Aleluya. El poder de Dios. Ok, entonces, mis hermanos, aparte de que tenemos acceso al poder, acuérdense de que Dios está airado con el impío. Gloria a Dios. Dios está airado con el impío, pero nosotros que somos discípulos de Cristo estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Dios no está airado con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Jesucristo, somos discípulos. Amén. Amén. El privilegio. Gloria a Dios. Entonces, un discípulo de Jesús, hermano, tiene el amor de Dios sobre su vida. ¿Ok? ¿Quién nos separará, dice la Biblia, del amor de Dios? ¿Quién nos separará? Nadie. Porque Dios nos ama, aunque nos vaya bien, nos vaya mal. Dios nos ama y va a estar con nosotros. Gloria a Dios. Él Así es. prometió estar con nosotros en cualquier circunstancia, ¿verdad? Aleluya. A veces que hay muchos problemas, ¿verdad? En el trabajo, en la casa, en la familia, pero Dios dice: yo estoy contigo. Amén. Yo estoy ahí contigo. Esa es una gran bendición. Ok. Entonces, Gloria a Dios. nosotros como discípulos, ¿quién nos guía a nosotros, hermano? ¿Quién nos guía a nosotros como discípulos? Nos guía el Espíritu Santo. Amén. El único problema es que muchas veces no sabemos escuchar al Espíritu Santo. Cuando un cristiano anda en la carne, es difícil escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso tenemos que meternos en el Espíritu. ¿Para qué? Para escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. En cualquier decisión que tomemos, ahí está la voz del Espíritu Santo. Y todo nos va a salir bien, así como le dijo el Señor a Josué. Mira, te mando que te esfuerces, es valiente, el tema de desmayes. Amén. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y lo que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que te has escrito. Porque entonces dice: harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Amén. Entonces, un cristiano que es dirigido por el Espíritu Santo, todas las cosas le salen bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Así dice la palabra del Señor. Es bien importante tener el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Ayer andaba yo evangelizando, me pasó algo muy curioso. Estaba comentando a mi esposa Adela. Fui a tocar la puerta de un testigo de Jehová que me trató muy mal. Y ahí voy otra vez. Voy otra vez a tocar la puerta. Nomás que no abrió la puerta. Pero fui al que estaba al otro lado de su casa, ¿verdad? Su vecino. Le toqué la puerta y abrió la puerta. Y me estuvo mirando así bien atento.
y empecé a predicarle. Lo primerito que yo le dije a este muchacho, le dije, él me dijo, yo soy testigo de Jehová, me dijo así, o sea, era pariente. Yo soy testigo de Jehová, me dijo el jovencito, joven de 28 años. Y le dije, ¿tienes toda tu vida en los testigos de Jehová? Y dice, sí, dice, yo nací ahí. Ok. Y luego le dije una palabra así. Antes de decirle cualquier cosa, le dije, la Biblia dice que tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Si no naces de nuevo. Le dije, ¿has escuchado esto alguna vez? Y cuando yo le dije esas cosas de que era necesario nacer de nuevo, me ponía unos ojos, pero grandes. O sea, se me quedó atento mirando y casi ni parpadeaba en los ojos. O sea, como que le causaba un impacto lo que yo estaba diciendo. Que es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Así dice la Biblia. Entonces, ¿ya naciste de nuevo? Le pregunté, ¿ya naciste de nuevo? Y dice, yo no sé qué es eso. Dice, no tengo idea qué es nacer de nuevo. Pero lo que le causó impacto, me dijo las siguientes palabras. Me dijo, ¿sabes una cosa? Dice, hace muchos años, dice, tú me topaste en la calle. Yo tenía como 11 años, dice. Tenía como 11 o 12 años. Iba caminando en la calle, dice, y tú me hablaste. Y tú me dijiste que si no nacía de nuevo, no iba a entrar a ver los cielos. Dice, y me causa mucho impacto que lo que me dijiste hace muchos años, me lo estás repitiendo ahora. No me estás hablando de ninguna otra cosa, dice, me estás hablando exactamente lo que me hablaste cuando yo era un niño. Y le dije, no cabe duda que como que Dios está tratando contigo, ¿verdad? Amén. Y reconoció que sí. Gloria a Dios. Entonces, me dijo que me prometió que iba a estudiar sobre el nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Si Él promete que va a estudiar sobre el nuevo nacimiento, pues hay esperanza en Él. Amén. Gloria a Dios. Y esto es algo tremendísimo. Gloria Sí, a Dios. aleluya. Entonces nosotros, hermano, que hemos creído, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, en acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿qué cosas harán los que creen? En San Juan capítulo 14, dice San Juan 14, 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, nosotros los que creemos, ¿qué cosas haremos nosotros? Así dice la Biblia. Cosas mayores haremos que las que hizo el Señor Jesucristo. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia lo dice y hay que creerlo. Gloria a Dios. Acuérdense, estudiamos acerca de los mandamientos principales, los mandamientos más grandes en la Biblia para nosotros, la iglesia. ¿Cuáles son, hermano? Número 1, amarás. ¿A quién, hermano? Jehová tu Dios. Con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma. Y el siguiente es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dice la palabra de Dios. Esos son los mandamientos mayores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ok, entonces, hermanos, estamos estudiando acerca de ser un discípulo, ¿verdad? Es un privilegio ser un discípulo. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, la Biblia, el apóstol Pedro, Mateo capítulo 19, me gusta mucho su actitud del apóstol Pedro. Mira lo que dice ahí acerca de lo que es, pues, un discípulo de Jesucristo. Mateo capítulo 19, versículo 27. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro no estaba mintiendo cuando dijo, nosotros lo hemos dejado todo. Entonces, un discípulo de Jesucristo deja todo, ¿verdad? Pero con sabiduría, ¿ok? Con sabiduría. Porque ahí no está diciendo que debes de trabajar y que olvides de tu familia, que dejes a tu mamá y a tu papá, que los olvides, que nunca no. No, tenemos que tener mucha sabiduría cuando la Biblia habla de estas cosas. Ahorita te voy a hablar un poquito más de eso, hermano. Entonces, cuesta ser un discípulo de Cristo. O sea, cuesta. No es fácil. Amén. Cualquiera
cualquiera puede decir soy cristiano, cualquiera puede decir yo soy un discípulo de Cristo, pero en realidad hay un precio que tenemos que pagar. Y tenemos que pagarlo, hermano. Tenemos que pagar el precio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, después de que Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesucristo dijo, por cuanto lo has dejado todo, recibirás la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. El costo de ser un discípulo de Jesucristo. En acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 10, fíjate lo que dice Mateo capítulo 10, no es fácil, hermano mío, no es fácil. Mateo capítulo 10, versículo 34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán, dice la Biblia, los de su casa. Entonces, hermano, el costo de ser un discípulo de Cristo es de que tus seres queridos te van a dar la espalda por causa de que tú eres cristiano. Van a hablar mal de ti. No te van a creer. Te van a decir cosas que te van a herir tus sentimientos. Porque los enemigos del hombre somos de su propia casa, ¿verdad? Su gente. Así dice la Biblia. No es que son tus enemigos en el sentido de que tienes que pelear con ellos, no, pues en el sentido espiritual. Cualquier persona que se oponga a tu relación con Dios espiritualmente es tu enemigo. Tienes que observar esto, ¿verdad? Tu enemigo. No en la carne, hay que tratar, no en la carne, sino en el espíritu. Amén. Espiritualmente hablando, es tu enemigo. ¿Verdad, hermanos? Amén. La Biblia dice claramente, mi hermano, que los hermanos de Jesús, en acuerdo a lo que dice San Juan capítulo 7, y es uno de los versículos que deberíamos de tener pues memorizados, ¿verdad? Porque no es fácil, pero sí se puede. San Juan capítulo 7, en el versículo 3, dice, le dijeron sus hermanos de quién? De Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, lo estaban diciendo de una forma, ¿cómo se dice? Sarcástica. Porque el versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en Jesucristo. Fíjate, hermano, qué tremendo, ¿no? Imagínate, no registra la Biblia, pero yo me imagino que al Señor Jesucristo hablaba mucho la gente de él. Mira, este no puede ni siquiera convencer a sus hermanos, quiere convencer a todo Jerusalén, ¿verdad? Jesucristo pagó un precio y pagó un precio muy caro. Amén. Por eso él dijo que nuestros enemigos serían los de nuestra casa. Sus hermanos no creían en él. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Entonces, mi hermano, un discípulo de Jesucristo, hermano, tiene que pelear por su posición en Cristo. Tienes que pelear. Si tienes que, porque muchos cristianos cuando vienen a Cristo, por amor a su papá o a su mamá, dejan a Dios. Porque su mamá o su papá le dice, mira, si tú vas a ser un cristiano más de esos, aleluya, dice, olvídate que tienes papá, ¿verdad? Olvídate que tienes mamá. Si vas a andar con tus cositas de esas, olvídate de nosotros, ¿verdad? Y eso le duele el corazón, pues, ¿quién no ama a sus papás y a sus hermanos, verdad? Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a permitir que eso pase. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Somos discípulos de Él. Y los enemigos del cristiano son los de su casa. Entonces cualquier cosa que ponga una separación, o sea, que te quiera impedir tu relación entre tú y Dios, es una persona que espiritualmente es tu enemiga o tu enemigo, y el diablo lo usa a esa persona ¿para qué? Para buscar la manera a ver si tú te desvías del camino de Dios
pero nosotros somos discípulos de Jesucristo. Tenemos que pagar un precio, hermano. Ser Amén. cristiano no es fácil, hermano. Amén. Ser cristiano no es fácil. Lucas capítulo 14, mira, dice la Biblia, en Lucas capítulo 14, el versículo 25, grandes multitudes, dice ahí, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, fíjate lo que dice ahí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, impresionante, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Ahora mira, hay que ser inteligentes en esto. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que nosotros tenemos que aborrecer a nuestros padres. ¿Ok? No está hablando la carne, no está hablando, o sea, no está hablando en un sentido de que sean tus enemigos tus papás, ¿ves? De que no les hables porque son tus enemigos, de que te caigan gordos, ¿verdad? Que no les ayudes. Eso no está hablando eso. O sea, no está diciendo eso. Pues. Lo que está diciendo que son tus enemigos en el sentido de que no puedes permitirles a ellos desconectarte con Dios. O sea, no puedes permitirles a ellos que por culpa de ellos tú dejes a Jesucristo. Sí, o sea, porque tiene que ser sabio, ¿verdad? Porque la iglesia, a ver hermano, ya sé, la iglesia, a ver hermano, dale hermano, a ver qué vas a comentar. Dice que si no dejas aún tu propio, a ver, dice, también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando dice su propia vida es dejar el pecado y todo, regresar a Cristo solamente, ¿verdad? Sí, sí, y pues también por supuesto, si alguien te pregunta que si eres cristiano vas a morir, también habla de eso. Dices que pues, soy cristiano y si me vas a matar ni modo, ¿verdad? No puedo dejar de ser cristiano. Entonces, está hablando de las dos cosas. ¿Ya? El hermano estaba, ustedes saben, vino el hermano un hermano vino. Y en una ocasión, ustedes saben cómo somos hermanos, a veces no les parece algo en la iglesia y se van a la iglesia apostólica, se van a la luz del mundo, se van a la asamblea, o no les gusta algo. Y este hermano se fue a una iglesia aquí en el hotel. Entonces, él tenía problemas fuertes con su esposa. Entonces, cuando él llegó a la iglesia, le mostraron este versículo y le dijeron, la Biblia dice que tienes que aborrecer a tu esposa. En otras palabras, tienes que divorciarte de tu esposa por Cristo. Porque ellos dicen que ese versículo es lo que está diciendo, ¿verdad? Que si no aborreces a tu esposa, entonces si tu esposa no quiere con Dios, es tu enemiga y tienes que aborrecerla, tienes que dejarla mal. Pero no es así eso. Uno tiene que ser inteligente. Amén. Tiene que ser sabio. ¿Por qué? Porque tienes que, por ejemplo, no se puede borrar ese no, oye, no, yo no lo escucho. Sí, no se puede borrar eso. A ver, trate de borrar eso. Sí. ¿Qué pasa, hermano? Ahí la alarma sonó tarde, hermano. Sí. Ahí está, creo, ¿no? Ahí está, ya está. Ya se fue, ya se fue. Gracias, hermano. Aleluya. Ok, entonces, ¿en qué quedamos, hermanos? Quedamos en que este hermano fue a la iglesia esta apostólica y pues ahí él pasó enfrente y les dijo, hermanos, pues yo voy a dejar a mi esposa, dice, voy a dejar a mis hijos por Cristo. Y que dice que toda la gente, gloria a Dios, aleluya, qué tremendo. Y toda la gente aplaudiéndole, y mira qué gente tan pobre de pensamiento. Amén. Por eso uno tiene que ser inteligente. No significa que los vas a abandonar, significa que no vas a permitir que ellos interfieran
en tu relación con Cristo, pero tienes que estar con ellos. Amén. Pero tienes, por ejemplo, Pedro cuando dijo que él había dejado todo, o sea, por eso uno tiene que estudiar la Biblia. Pedro dijo, lo dejamos todo, le dijo al Señor Jesucristo, pero Pedro andaba predicando con su esposa a un lado. Así dice la Biblia. Amén. ¿Verdad? Entonces no significa que los vas a abandonar, simplemente no vas a permitir que ellos interfieran en tu relación entre tú y Dios. Amén. Entonces, por eso se necesita, hermano, sabiduría, ¿verdad? Los testigos de Jehová hacen lo mismo, ¿verdad? Cuando la esposa no quiere ser testiga, digo, no, pues aquí tenemos varias testigas que están más bonitas que tu esposa, ¿verdad? Entonces tienes que dejarlo. Pero eso no es sabiduría, eso no es inteligencia. Por eso uno tiene que orar para que Dios te dé inteligencia y sabiduría, ¿verdad? Y aparte, hay hombres que se mueven en los dones del Espíritu Santo, pero son muy simples, porque tienen un sueño con la hermana Enriqueta y sienten que Dios les está diciendo, te vas a casar con Enriqueta, ¿verdad? Entonces, la sabiduría es más importante que todo el poder, ¿verdad? La sabiduría, la inteligencia, es el discernimiento, bien importante, todas esas cosas, hermano. Gloria a Dios. Hermanitos, un discípulo de Jesucristo hace discípulos, ¿ok? Un discípulo hace discípulos. Entonces, si usted no hace discípulos para Cristo, pues tiene que tener cuidado, ¿ves? Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 28, un discípulo hace discípulos. De acuerdo a lo que dice la Biblia. Mateo 28, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos. Entonces, un discípulo, hermano mío, hace discípulos. Es necesario ir y darles, ¿qué cosa? El Evangelio. Y no nada más darles el Evangelio, sino darles seguimiento. Por eso les digo que no es fácil ser llamado un discípulo de Jesucristo. O sea, no es fácil. Se paga un precio. Si nosotros queremos ser discípulos de Jesucristo, tenemos que recibir instrucciones de Él, ¿verdad? Me impresionó, gloria a Dios. San Juan capítulo 16, dice la Biblia, San Juan capítulo 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, un discípulo de Jesucristo hace discípulos. Tiene que tener discípulos. Un discípulo de Jesucristo tiene que enseñar el Evangelio a una persona. Si tú le pides un discípulo a Dios, por lo menos uno por año, Señor, dame un discípulo. En este año 2023, yo voy a trabajar con una persona, voy a invertir mi tiempo, voy a invertir mis energías, mi sabiduría, mi conocimiento en esa persona. Lo voy a afirmar en Cristo. Cuando Él se afirme, entonces voy a ir en el 2024 por otro discípulo. Porque un discípulo hace discípulos. Amén. Y usted dice, pastor, ¿sí o no? Sí. 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 Y le digo que no sé si alguien, una web que está ahí, dice que no lo pongan en la puerta por donde ellos salen. Oh. Una vez. Y le digo, no, yo les digo, Ok. ¿Qué color es la vez? no sé de quién sea, pero Ok, entonces hay que parquearlo como en la calle, ¿verdad? De aquel lado. Gloria a Dios. Ahí está. Gracias, hermano. Entonces, mis hermanos, quedamos de que un discípulo hace ¿qué? Discípulos.
discípulos. Entonces, para que nosotros podamos ganar ese título de discípulo de Cristo, pues tenemos que obedecer a Cristo. Ok. Un discípulo de Jesucristo tiene que estar dispuesto a dejar todo si el Señor lo llama, ¿verdad? Un discípulo de Jesucristo tiene que estar dispuesto a dejar todo si el Señor lo llama a un ministerio, ¿verdad? Amén. Si Dios pone en tu corazón el ir a una ciudad a predicar la palabra, pues tienes que estar dispuesto a comenzar otra vez allá. Amén. Dejar tu trabajo, dejar tu comodidad y moverte. Si Él te está llamando. Si no te está llamando, no hagas nada, ¿verdad? Pero si Él llama, porque Dios llama. Sí, amén. Por eso dice la Biblia, ¿quién irá por nosotros? ¿Verdad? ¿A quién enviaré? En Mateo capítulo 4, dice en la Biblia, Mateo capítulo 4, un discípulo, o sea, estamos hablando de un verdadero discípulo de Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, dice, le siguieron. Entonces, hermano, estos por supuesto habían sido escogidos por Dios para ser discípulos de Cristo, ¿verdad? Amén. Escogidos por Amén. Dios. Entonces dice, dejaron todo y lo siguieron. Entonces, un verdadero discípulo de Jesucristo está dispuesto, cuando reciba el llamado de Dios, tiene que estar dispuesto a dejarlo. A dejar todo, ¿por qué? Por Cristo. Por eso nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos, tenemos que aprender. Yo cuando fui al Instituto Bíblico de Pasco, a mí me dijeron, tienes que aprender a cantar, tienes que aprender a tocar un instrumento, porque cuando estés allá, pues cuando estés en un lugar, cuando tú juntes una familia o dos familias, pues tienes que cantar con ellos, tienes que tocar la guitarra, cosas así, ¿verdad? Entonces uno tiene que prepararse lo más que se pueda, tienes que leer todos los libros de la Biblia, por si Dios te llama, ¿verdad? Tienes que tener conocimiento de cada libro, por lo menos algo básico de cada libro. Todo eso es bien importante, mi hermano. Por si Amén. Dios te llama, pues tú tienes que obedecer el llamado de Dios, ¿verdad? Tienes que obedecer. Porque imagínate cuando estemos delante de todos los ángeles del cielo, cuando estamos con Cristo, porque dice la Biblia que hay cristianos que van a agachar la cabeza y van a apartarse del Señor, ¿verdad? Avergonzados. Hijos de Dios, avergonzados, ¿por qué? Porque a lo mejor recibieron un llamado de hacer algo y no quisieron obedecer. Entonces dijo, mira, a ti te hice este llamado y tú no obedeciste. Entonces dice la palabra, para que no te alejes de él, avergonzado en aquel día. Por eso tienes que prepararte. Acuérdense, un discípulo es una persona que está dispuesto a dejar todo por el Señor Jesucristo. Y eso es algo tremendo, maravilloso. En Mateo capítulo 19, entonces, el costo de ser un discípulo, ¿verdad? Estamos hablando del costo, el precio, ¿verdad? De ser un discípulo, hermano. En Mateo capítulo 19, versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Gloria a Dios, él quería saber, ¿verdad? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casa, fíjate hermano, casas, o hermanos, ¿verdad? O hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria a Dios. Heredará la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, un discípulo del costo de ser un discípulo de Cristo, tienes que soportar que tus familiares no crean en ti, te digan cosas feas. Amén. Tienes que soportarlo y seguir adelante, ¿verdad?
Porque tenemos que demostrar que somos fuertes, maduros, mi hermano. O sea, si tu papá te dice hermano, fíjate que los musulmanes cuando se convierten a Dios, hermano, esos son tremendos los musulmanes. Los musulmanes están enamorados, hermano, de la religión, enamorados del libro que ellos tienen. O sea que es algo tremendo, hermano. Cuando un musulmán se convierte al Señor Jesucristo, hermano, los corren de su casa. Porque esa religión es muy celosa, hermano, muy celosísima. O sea, el catolicismo no es nada. Los musulmanes son celosos. Cuando un joven musulmán se convierte a Cristo, se tiene que convertir de verdad. Porque les dice a su papá, desde este día en adelante, no tienes más papá, no tienes mamá, no tienes hermanos. Y todos lo aborrecen. Y él se tiene que ir. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Lo único que él sabe es de que Dios tocó su vida. Y el Señor Jesucristo se le manifestó así de una forma impresionante a través Gloria a de Dios, aleluya. Amén. y están dispuestos a dejar todo, hermano, absolutamente todo. Eso es algo tremendo, mi hermano. Entonces, hermano, hay musulmanes, hermano, allá en aquellas tierras que hasta los queman, hermano, porque dicen, ahora soy cristiano. Eso, entre esa gente, hermano, es algo muy serio, muy impactante. Entonces, entre nosotros, hermano, pues no hay mucho problema, ¿ves? Porque aquí en América todos creen en Jesucristo, pero allá no, de aquel lado no es así, no es así. Amén. Entonces, hermano, por eso usted tiene que estar dispuesto a pagar el precio para ser un discípulo de Jesucristo. ¿Ok, hermano? Sus familiares lo van a aborrecer, se van a burlar de usted, acuérdese de eso siempre. Pero usted tiene que estar firme. Si su esposa le dice, si vas a seguir el cristianismo, fírmame el divorcio, usted tiene que seguir firme. Firme. O sea, eso, hermano, tiene que ser. Gloria a Dios. ¿Están o no están puestos, diga amén? Entonces, hermano, cuando dice la Biblia, dice 1 Corintios capítulo 9, quiero nomás decirles que Pedro no abandonó a su esposa. 1 Corintios capítulo 9, versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Que Pablo creo que ayunaba mucho. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. O sea que los hermanos del Señor, fíjate, hermano, los hermanos del Señor traigan a sus mujeres. Y Cefas, o sea que Cefas andaba predicando y ahí traía a su chorreada, ¿me entienden? Traía ya a su esposa. Amén. Entonces, cuando Pedro dijo a Cristo, nosotros hemos dejado todo, no está refiriéndose que se olvide de su esposa. O sea que le dijo Pedro a su esposa, mira, yo voy a seguir a Jesucristo. Si tú no lo quieres seguir, no te preocupes, tú te quedas en casita y me miras después de que se termine el servicio. Ahí me esperas, y ahí yo llego y ahí voy a estar contigo, te voy a acariciar, te voy a querer muchísimo, pero para mí primero es Jesucristo. Amén. Pero no está diciendo que la va a abandonar y se va a casar con otra de la congregación, eso no es bíblico, ¿ok? Eso no es bíblico. Entonces tenemos que ser sabios, hermano. Tenemos que ser sabios e inteligentes, porque el matrimonio es para toda la vida. Forever, dicen los gringos, ¿verdad, hermano? Amén. Gloria a Dios. ¿La gloria para quién, hermano? Cristo. Para Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes aquí son discípulos de Jesús? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos están en el proceso? Porque ahí los hermanos, en el proceso de ser discípulos. Amén. ¿Verdad? Entonces, acuérdense, esto lo tienes que tomar serio. Amén. Tú no puedes decir que eres un discípulo de Jesucristo y no poner por obra su palabra, ¿verdad? Así es, Su aleluya. palabra. Entonces, Jesucristo es más importante que tu patrón, Amén. ¿verdad? Porque nosotros a veces obedecemos más al patrón que a Jesús. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. El patrón es más importante que Jesucristo. Y eso no debe de ser así. Jesucristo debe ser más importante que tu patrón. Amén. ¿Cómo ven, mis hermanos? Amén. Entonces, ¿cuántos discípulos de Jesucristo hay aquí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acuérdate que eso solamente tú y él saben, ¿ok? Eso solamente tú y él saben. Tú puedes decir amén, y brincar y echar maromas mortales para atrás y solamente tú y él saben.
bendice nuestras vidas. En tu nombre oramos.